El presidente Gustavo Petro expuso los detalles de su agenda, explicó el propósito de las reformas que plantea a la policía, a los impuestos y a la política petrolera en la primera entrevista que concedió después de su elección a Cambio Revista, aliada de Noticias 1. En su primera entrevista como presidente electo, Gustavo Petro anunció una reforma a la policía. Dijo que a pesar de su idea de transformación energética, su gobierno podrá exportar más carbón que sus antecesores, por efecto del comercio alterado por la guerra exterior, y explicó que su administración buscará la concertación nacional, porque si la izquierda se aísla, no terminará el cuatrenio. Si la izquierda se ensorbece, pues se vuelve soberbia porque ha logrado unos triunfos que nunca había logrado, empezando por mí mismo, nos aislamos. Y si nos aislamos, nos tumban. El futuro presidente anunció que le propondrá a Estados Unidos una reforma en la extradición condicionada a que los carteles se desmonten voluntariamente y si no cumplen, se active ese mecanismo. Supeditar la extradición al incumplimiento, o sea, la repetición por procesos de desmantelamiento pacífico del narcotráfico. ¿Sería una extradición condicional al cumplimiento? A que eso no se cumpla. Eso no le va a gustar a Estados Unidos. Bueno, ese es el planteamiento. Eso es una negociación con los Estados Unidos. Y a lo mejor ellos no quieran, o sí, pero es un acuerdo que estoy proponiendo. Dijo también que la suspensión de actividades petroleras corresponde a un cambio gradual, de manera que no habrá modificación desde el próximo 7 de agosto. Pero eso es una transición, digamos, es gradual. Sí. La palabra transición implica gradualidad. Se quiso mostrar que eso era para el 8 de agosto, ¿no? Y tuve votaciones en contra derivadas de esa creencia. Y señaló que el ritmo lo marcarán las exportaciones. Las fechas dependen de la cantidad de petróleo que exportemos. Y si exportamos mucho petróleo, las reservas no aguantan. Si exportamos menos petróleo, las reservas se prolongan en el tiempo y eso mide el tiempo de la transición. Es como la palanca de control. Cuestionado sobre de dónde saldrá la financiación de sus programas sociales, el presidente de Colombia explicó que su idea es aumentar los impuestos de los 4.000 colombianos más ricos y cobrar impuesto sobre los dividendos a los dueños de las empresas, de la misma forma en que a los asalariados se les cobra la retención en la fuente sobre el sueldo. Eso es igual que cuando a un asalariado le entregan su salario y le descuentan la retefuente. Dependiendo del salario, así es el porcentaje de la retefuente. A los dividendos no les pasa eso. Entonces, ¿por qué no? Comparándose a sí mismo con el subversivo de hace 36 años, el presidente electo aseguró que las reformas que impulsará como jefe de Estado hubieran sido imposibles si hubiera obtenido el poder junto con su grupo mediante las armas. De ahí hubiera surgido una imposición, y una imposición no es democrática. Y de ahí hubiera surgido unos seres humanos que los hubiera cogido el poder y los hubiera vuelto autócratas. Porque sobre las armas solo se construye autocracia. Los comentaristas de la entrevista dicen haber encontrado a un Gustavo Petro más sereno, ecuánime y moderado que antes de la campaña. Un grupo de senadores del Partido Conservador adhirió a la agenda legislativa del nuevo gobierno de Gustavo Petro en contra de lo dicho por su presidente titular Omar Yepes, quien en consecuencia anunció su renuncia. Eduardo López Júquer. Mónica, tanto la posición del presidente Yepes como la de los congresistas que ya anuncian su respaldo a las reformas propuestas serán debatidas el próximo jueves en la reunión del directorio del Partido Azul. El partido debe estar en la oposición. Contrario a lo señalado por el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, hace 2 días, este fin de semana las bancadas de Cámara y Senado anunciaron su decisión de integrarse al gran acuerdo nacional convocado por el presidente electo Gustavo Petro. Informamos a los colombianos que no seremos partido de oposición. De acuerdo con el senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo, su partido conservador no puede estar alejado de las transformaciones que requiere el país y menos sustraerse de la necesidad de superar la polarización política y social manifestada en las protestas de los últimos años. Y declaramos nuestro respaldo a la agenda legislativa que proponga el gobierno que inicia y que convenga a los colombianos, apegados siempre a los principios de la Constitución,
de 1991. La voluntad de los congresistas conservadores de respaldar al gobierno de Petro tuvo consecuencias inmediatas. Su presidente histórico, Omar Yepes, anunció su renuncia. Congresistas del Partido Conservador anuncian y firman respaldo incondicional a la agenda legislativa que proponga el presidente Petro. En la reunión del Directorio Nacional Conservador, que se reunirá el próximo jueves, entregaré mi renuncia a la presidencia. Con la llegada de los 14 senadores y los 25 representantes azules, una semana después de su elección, el presidente electo logra consolidar mayorías parlamentarias que le garantizarían la aprobación de sus principales reformas al iniciar su mandato. De prácticamente todos los partidos políticos. El partido de la U también se unió al gran acuerdo nacional. Luego de reunión de bancada electa de congresistas del partido de la U, se ha decidido ser parte de la coalición parlamentaria de gobierno para la elección de mesas directivas, comisiones, tanto de Senado como de Cámara. Y esto en aras de trabajar para la construcción de acuerdos y consensos. Con 81 senadores asegurados, Petro tomará unos días de descanso en el exterior. A su regreso, convocará a su bancada ampliada de la coalición de gobierno para preparar los proyectos de ley que serán radicados a partir del 20 de julio. Los gobiernos de Estados Unidos y España no tendrán un embajador para establecer sus primeras relaciones con Colombia debido a la renuncia adelantada de los respectivos por cuenta de una jugadita de la vicepresidenta. Juan Fernando Barona. Mónica, la ley dice que los embajadores deben presentar su renuncia al terminar el periodo del presidente que los nombró, pero la Cancillería esta vez resolvió pedir tales cartas con más de un mes de anticipación. Todavía no se sabe con qué intención. Inmediatamente después de que Gustavo Petro fuera elegido presidente de la República, embajadores de Colombia en varios países presentaron sus renuncias al presidente saliente Iván Duque y a la canciller Marta Lucía Ramírez. El primero fue el de Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Comparto mi renuncia como embajador de Colombia ante Estados Unidos. Colombia siempre por encima de todo, con amor por nuestro pueblo y nuestra patria. A este retiro se sumaron los de los embajadores de España, Japón, Ecuador y antes de la segunda vuelta presidencial, el de Alicia Arango, embajadora de Colombia ante la ONU con sede en Ginebra, Suiza. El informe de la ONU está lleno de imprecisiones. Ante la ola de renuncias por parte de los diplomáticos, la canciller Ramírez aseguró que se trata de un proceso de rutina que está consagrado en la Ley 274 de 2000, que establece que los jefes titulares de las misiones diplomáticas deberán presentar renuncia a sus cargos mediante comunicación escrita al concluir el periodo constitucional del presidente de la República bajo cuyo gobierno hayan desempeñado su misión. Aunque las renuncias de los jefes de las misiones diplomáticas colombianas está reglamentado, el pasado 23 de junio la Cancillería les envió una circular en la que les ordena a los embajadores que su renuncia sea, comillas, efectiva a partir del 5 de agosto de 2022. Agradezco enviar comunicación dirigida al señor presidente de la República con copia a la señora vicepresidente de la República y canciller, mediante la cual presentan renuncia efectiva a sus cargos. Extrañamente, esta circular, que está firmada por el jefe de gabinete del ministerio, Carlos Arturo Morales, exige que tales renuncias sean remitidas a Bogotá antes del 1 de julio, es decir, un mes y 7 días antes de que concluya el gobierno Duque. Esta comunicación debe ser remitida antes del viernes 1 de julio del presente año. Para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, la imposición de una fecha determinada no es reglamentaria porque la ley únicamente indica que presenten sus renuncias antes de concluir el gobierno presente y temen que vacantes en las embajadas con más de un mes de anticipación solo sea una excusa para ocupar con nuevas cabezas diplomáticas las misiones antes de que asuma el nuevo presidente, con lo cual lo dejarían con las manos atadas en materia de reconducción de las relaciones con los demás países. Las acciones de las empresas colombianas no se fueron al suelo ni el dólar subió a los aires como lo predecían los apocalípticos de las pasadas elecciones. Los precios de los mercados han cambiado por sus propias lógicas, según los expertos. Juliana Ramírez. Mónica, aunque hay efectos políticos, la guerra de Ucrania y decisiones de la Reserva Federal alteraron los mercados y el precio de las divisas. Por ejemplo, en este año, Argentina tuvo una caída de su moneda del 17% y Chile del 7%, mientras la de Colombia ha sido del 1,4%. El ruido político de la elección de Gustavo Petro generó una respuesta de los mercados financieros cuyas fluctuaciones fueron magnificadas para intentar generar un pánico económico. Yo creo que se han exagerado los efectos del hecho de que salió elegido el presidente
Petro. Yo no creo que sea persistente, que sea duradera, puede ser pasajera porque además el programa de gobierno ya se conocía. Sí hubo un intento de pánico económico, pero fracasó. El pánico económico no se dio, entre otras cosas porque la tasa de cambio, el rendimiento de los títulos soberanos y la acción de Ecopetrol en particular dependen de muchos otros factores estructurales. El dólar cerró a 4.140 el viernes pasado, valor similar a lo registrado durante la pandemia, y desde el martes 21 de junio, la divisa estadounidense ha subido 224 pesos, cifra menor a las expectativas del mercado. Según Bloomberg, si se compara con países de la región, en lo corrido del año el peso colombiano acumula una caída de 1,4%, mientras en Argentina su moneda ha caído 17,3% y en Chile 7,24%. La Reserva Federal, que la semana pasada aumentó la tasa de interés en 75 puntos básicos, lo que genera impactos en las decisiones de los inversionistas internacionales en la búsqueda de una mayor liquidez. Y si a eso se le suma un contexto de estanflación y de inestabilidad financiera, con posibilidad de que comience una crisis financiera global. Uno de los cuestionamientos más grandes que ha recibido las propuestas del presidente electo es la llamada transición energética gradual, en la que se ha planteado que no se darán más contratos de exploración, lo que ha generado incertidumbre. Las acciones de la empresa más grande del país, Ecopetrol, cayeron esta semana. Sin embargo, también hay detrás de esto un fenómeno global. Hay gran incertidumbre también en el sector petrolero a nivel global. ¿Por qué? Porque han habido anuncios de una posible recesión. Es por eso que el crudo, pero también otros commodities, por ejemplo el cobre, han venido cayendo de precio por ese miedo a que se baje la demanda mundial de estos productos por la posible recesión. Y eso hace efectivamente que caigan las acciones. Sí sería bueno que el gobierno aclarara su política, sobre todo el tema de la exploración petrolera, que a mí me parece que sí es cuestionable. La caída de la acción de Ecopetrol esta semana también está relacionada con que el próximo 30 de junio se paga dividendos extraordinarios y las personas que compraron acciones en este lapso no reciben el dividendo. Aunque aún no se confirma quién será el próximo ministro de Hacienda del gobierno Petro, se espera que sea José Antonio Campo, quien se unió al equipo económico y de empalme el pasado viernes. Por una maniobra en la que se contó con la acción o inacción de la Fiscalía y el IMPEC, alias Memo Fantasma, podría recuperar su libertad el próximo martes. Guillermo León Acevedo, más conocido como Memo Fantasma, señalado por las autoridades como supuesto cerebro financiero del Bloque Central Bolívar de las AUC, quien enfrenta un proceso penal junto con su madre y su abuela por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, podría quedar en libertad el próximo martes debido a un movimiento aparentemente irregular entre el IMPEC, Fiscalía y Defensa. Esta es la citación para la audiencia de libertad por vencimiento de términos. Una serie de hechos extraños. Jeremy McDermott, codirector y cofundador de Inside Crime, el investigador que puso al descubierto este caso en mayo de 2020, habló hoy con Noticias 1. Si Acevedo queda en libertad por vencimiento de términos, las posibilidades de una condena se reducirán bastante. La Fiscalía había programado una audiencia para el pasado 3 de junio para solicitar una prórroga de la medida de aseguramiento, pero Memo, que se encuentra en la cárcel La Picota desde junio del año pasado, no se presentó a la diligencia virtual, sin que haya hasta el momento una explicación de tal ausencia por parte del IMPEC. Acevedo encarna como nadie el riesgo de fuga. Tiene dinero y según ex socios criminales ya se ha estado contactando con narcotraficantes y ex paramilitares para amenazarlos. El proceso, que parecía sólido y que llevó al decomiso de al menos 82 bienes de la red de Memo, inicialmente fue manejado por el fiscal Juan David Huepe. Sin embargo, desde el pasado 4 de abril, al parecer por orden de Carlos Enrique Vieda, director contra el lavado de activos, pasó a manos del fiscal Julio César Ochoa Forero. Según publicó Inside Crime, a Vieda lo oyeron decir que el caso, comillas, no podía llegar a acercarse a la vicepresidenta. Un fiscal sin experiencia en casos
de lavado de dinero. La saliente vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez fue relacionada con Memo por los negocios que el señalado narcoparamilitar tuvo con su esposo Álvaro Rincón a través de la empresa Hitos Urbanos. Tal y como exige la ley. La audiencia para la prórroga de la medida, solicitada por el nuevo fiscal del caso, Ochoa Forero, quedó programada para el miércoles 29 de junio a las 9 de la mañana, es decir, un día después de que Memo haya quedado probablemente en libertad por vencimiento de términos. Pastor Alape que hoy es congresista del Partido Comunes, fue el encargado de confesar, arrepentirse y lamentar el secuestro del hijo del poeta Eduardo Carranza cuando fue dirigente guerrillero. Con lágrimas en los ojos admitió que la cultura y el arte no fueron inmunes a la acción de su organización política armada. Una escena particularmente conmovedora se vivió en una de las recientes audiencias de reconocimiento y verdad en la JEP, cuando uno de los 7 miembros del antiguo secretariado de las FARC, Pastor Alape, rompió en llanto mientras recordaba el secuestro que esa antigua organización cometió en contra de Ramiro Carranza, hijo del poeta Eduardo Carranza y hermano de la también poeta María Mercedes Carranza, quien intentó liberarlo acudiendo a todos los funcionarios y personajes que en aquella época, hace 21 años, podían incidir en la guerrilla, pero no encontró sino oídos sordos. ¿A dónde vamos a llegar como organización? Es el caso de el hijo del poeta Carranza, del hermano de María Mercedes Carranza. El secuestro de Ramiro Carranza, exdirector de extranjería del DAS, ocurrió el 21 de septiembre de 2001 en su finca en Quetame, Cundinamarca. Guerrilleros del Frente 53 se lo llevaron a la fuerza y después pidieron por su rescate 200 millones de pesos que la familia no tenía. Es que nos metimos con el arte, con la cultura. Por eso es tan duro esto. Muchas gracias. María Mercedes, reconocida en todo el país por sus libros y poemas y por su activismo en favor de la paz, luchó durante 2 años por encontrar a su hermano. En 2003, ella tomó la decisión de cometer suicidio acongojada por varias circunstancias, entre ellas por la suerte que corría Ramiro, de quien jamás se supo en cuáles circunstancias sobrevivía y ni siquiera si estaba vivo o muerto. 2 años después, un miembro de las FARC le confirmó al comisionado de paz del gobierno Uribe, Luis Carlos Restrepo, que Ramiro Carranza había muerto en cautiverio en abril de 2005 por las duras condiciones que tuvo que soportar y que le produjeron graves enfermedades. Nunca se encontró su cuerpo. A María Mercedes y Ramiro Carranza le sobreviven su hermano Juan, su hija Valentina y la hija de María Mercedes, Melibea Garavito, hija también de otro personaje de la cultura y el periodismo, Fernando Garavito. Es muy emocionante imaginarse un país ideal como uno lo quiere. Pastor Alape finalizó diciendo que las FARC aportarán toda la verdad a las víctimas. Esa antigua organización es responsable de 21.369 secuestros registrados. Que ojalá algún día podamos reconciliarnos y nos puedan perdonar, sin olvidar. No somos claros que esta sociedad no puede olvidar esta parte de su historia para que no se vuelva a repetir. Las víctimas disponen de 15 días para presentar sus observaciones a la JEP sobre lo que dijeron los 7 miembros del antiguo secretariado. En un año con 3 elecciones, los votantes tienen día y medio de descanso y algunos incentivos más para cobrar. Medio día de jornada de descanso remunerado es el beneficio más conocido por tener el certificado electoral, pero no es el único. Preste atención para que le saque provecho a haber votado no solo en las elecciones a la presidencia, sino también al Congreso. Primero, descuento del 10% en el valor de la expedición del pasaporte. Segundo, los estudiantes de universidades públicas tienen derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula. Tercero, en caso de obtener un empate en los exámenes de ingreso a universidades públicas o privadas, el certificado electoral le dará automáticamente prelación. Cuarto, beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en caso de que se dé igualdad de condiciones establecidas en un concurso abierto.
Quinto, en caso de prestar servicio militar, el beneficio va por cuenta de la rebaja en un mes. Si va a optar por comprar la libreta militar, tendrá un descuento del 10% en esta. Sexto, descuento del 10% en el duplicado de la cédula de ciudadanía. Los 137 diputados de la Asamblea Nacional Ecuatoriana tienen plazo hasta el próximo martes para decidir si destituyen o no al presidente derechista Guillermo Lasso, quien en los últimos 13 días ha tenido que enfrentar los bloqueos y confrontaciones de más de 30.000 indígenas que rechazan el incremento de los combustibles y exigen más inversión en educación y salud. El Papa Francisco instó al gobierno y a los manifestantes a dialogar. Los choques dejan hasta el momento 6 muertos y más de 400 heridos. Este es Noticias 1, la red independiente. La vida de las mascotas en el siglo XXI, donde los adoptantes trabajan, ha provocado la aparición de un oficio que antes no existía, el paseador de mascotas, un oficio con normas y código ético como todas las demás. Si quieres recibir para tu mascota uno de estos super kits, haz ya mismo un aporte de 130.000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente. Los perros, así como los niños y jóvenes, necesitan hacer muchas actividades para canalizar su energía. Es por esto que los guías caninos certificados, como Juan Pablo, les realizan diferentes actividades todos los días. Trabajamos con pequeños, hacemos trabajos en los parques, ya con los grandes nos vamos para la montaña y hacemos trabajos de socialización, trabajos cognitivos. También, gracias a los entrenamientos con él, los perros aprenden diferentes comandos, a sentarse, a dar la pata, y eso ayuda también a que los perritos adquieran disciplina. Pues básicamente lo que nosotros logramos es que ellos lleguen a la casa más tranquilos, ¿sí? Que bajen su nivel de energía, ¿sí? Que los papás pues puedan hacer sus actividades. Poder hacer actividades con alguien como Juan Pablo, a quien conocen desde pequeños, les da seguridad y felicidad. No lo olvides, haz ya mismo tu aporte de 130.000 pesos en baki.co/inclinada la red independiente y recibe uno de estos exclusivos kits para tu mascota. Los padres hoy pueden tener el día de descanso que la ley todavía les niega, lo que indican los indicadores. En Finlandia, el permiso laboral de paternidad puede ser de 69 días, en Venezuela de 14, en Uruguay de 13, en Colombia de 8 y en Costa Rica de 0. Esto indica que estos indicadores hoy no tienen conclusión. Esto es lo que indican los indicadores. Mañana es el último día que tienen los jóvenes que, a pesar de su bachillerato, no han podido acceder a la universidad para aplicar a becas que podrían reducir a 0 el valor de su matrícula durante toda la carrera. La convocatoria para postularse al proyecto Jóvenes a la U, que estaba abierta hasta el pasado 20 de junio, ha sido aplazada para que los estudiantes se postulen hasta el 27 de junio, es decir, hasta mañana. Este programa está dedicado a los jóvenes de Bogotá para que se puedan inscribir y recibir una de las 5.000 becas hasta del 100% de financiación para estudiar una carrera universitaria en cualquier institución superior de la ciudad. Los requerimientos para presentarse son ser menor de 28 años, haber presentado la prueba Saber 11, no haberse presentado a ninguna institución superior en los últimos 2 semestres, no tener una carrera universitaria y no haber sido beneficiado antes del mismo programa. Educación de calidad. Quienes se quieran postular aún pueden hacerlo accediendo a la página web de Educación Bogotá en la sección Convocatorias, seleccionando convocatoria Jóvenes a la U. Un yate movido con energía solar es la última excentricidad de un diseñador italiano que busca la estética en la tecnología de punta. El diseñador italiano Pierpaolo Lazzarini volvió a sorprender a sus clientes con una de sus últimas creaciones de prototipos navales con un enfoque de lujo apoyado en las últimas tecnologías del mercado. Este es Soberano en italiano. Es un megayate de 170 metros de eslora y 22 de manga ampliadas para construir 2 helipuertos que cuando no se utilizan se convierten en piscinas flotantes. 50 pasajeros pueden disfrutar, divertirse y descansar en una de estas 5 cubiertas que cuentan con jacuzzi, gimnasio y sala de masajes. También cuenta con un garaje para 6 vehículos.
Su cubierta es retráctil y deja al descubierto una enorme piscina rodeada de un jardín que produce a los viajeros la sensación de estar en un hotel de lujo en tierra firme. Su diseñador asegura que tardaría 4 años en construirlo y se convertiría en el yate privado más grande del mundo. Algunos multimillonarios ya se interesaron por el prototipo y esperan verlo navegar por aguas del Mediterráneo. En su campaña por encontrar a las mujeres que no acceden a métodos de detección temprana del cáncer de seno, la Fundación de la Mujer estuvo esta semana acompañando a quienes tienen discapacidad. El programa Colombia por la detección temprana del cáncer de mama, que inició en Montería, estuvo en Cúcuta esta semana concienciando a las mujeres con discapacidad sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Colombia por la detección temprana del cáncer de mama está en Cúcuta. La Liga Colombiana contra el Cáncer y la Fundación Avon para la Mujer les explicaron a estas mujeres los 3 pasos para la detección temprana de este cáncer. Y decirles que hay 3 pasos para salvar vidas: autoexploración, chequeo clínico y mamografía. El Ministerio de Salud considera el cáncer de mama como la primera causa de enfermedad y muerte entre las muertes del país, entre ellas las mujeres que sufren de discapacidad física, cognitiva o sensorial. La Secretaría hace su aporte garantizando en el momento en el que, como resultado de la mamografía, haya un caso positivo o un caso que tenga un riesgo de ser CA de mama, podamos activar inmediatamente con las EPS la ruta de atención oportuna y sin barreras. En el norte de Santander y Cúcuta hubo un incremento del cáncer de seno del 35% entre el 2018 y el 2021. Es por esto que es vital para estas mujeres conocer el paso a paso sobre la detección temprana y salvar vidas. El primer empleo es tan importante para un recién egresado como el matrimonio lo es para una persona soltera. La idea es hacerlo bien, de acuerdo con un plan en el que se incluya una buena preparación de la hoja de vida y un entrenamiento previo para la primera entrevista. Iniciar la vida laboral no es sencillo, pese a que quien busca su primer trabajo cuente con un título universitario recién obtenido. La falta de experiencia es un obstáculo que tendrá que vencer muy pronto, pues los empleadores prefieren contratar al que no requiere entrenamiento o al menos a quien tenga alguna capacitación práctica. Seguir ciertas recomendaciones es útil para acortar el tiempo de consecución de empleo. Definir con claridad la ocupación o cargo a lo que queremos dedicarnos focaliza la búsqueda y puede hacerla más exitosa. Si son profesionales recién graduados, tener la oportunidad de verificar vacantes como analistas, profesionales junior o auxiliar. La hoja de vida debe contener información clara y concisa, pero quienes no cuentan con experiencia pueden suplirla, incluyendo las actividades extracurriculares que darán al posible contratante un perfil más claro de la personalidad del aspirante. Pueden incluir temas como prácticas, voluntariados o trabajos informales que de pronto puedan certificar. Y llegar bien preparados a la entrevista de trabajo, no solo con las respuestas claras sobre la actividad que se pretende desarrollar, sino también con disposición emocional y carácter, pues dará buena impresión a los seleccionadores de personal. Preparar la entrevista es importante, mostrar seguridad, mostrar compromiso y mostrar sobre todo las competencias que los van a hacer bueno en sus cargos sin necesidad de experiencia de trabajo. La paciencia y la flexibilidad son 2 cualidades indispensables para empezar la vida laboral. La empatía, la sencillez y la disposición para emprender cualquier trabajo puede llamar la atención de los empleadores. Personas así se requieren en todas partes. El colombiano John Freddy Moncada impuso un Guinness Record con el fútbol estilo libre en los Estados Unidos, pero el verdadero triunfo lo tiene con su historia de vida. El deseo de ser futbolista llevó al colombiano John Freddy Moncada a Estados Unidos, pero el perseguir su sueño le significó quedarse solo en otro país. Yo llegué aquí a Estados Unidos en el 2009 y la persona que me invitó a mí quedó en quiebra, es decir, perdió la escuela de fútbol, perdió todo, entonces yo tenía 2 posibilidades: regresarme para Colombia y perder todo lo que yo le entregué al señor o quedarme de ilegal. Parecía que todo se derrumbaba para John. Tuve momentos de depresiones, momentos de angustia. Yo me hacía la pregunta, bueno, una persona que estuve en clubes profesionales, ahora verme sin nada. Todo indicaba que no había opción para perseguir su propio sueño americano, pero el talento que John tiene con el balón le abrió las puertas del primer mundo. Quedo campeón de la Red Bull y yo llego y me dice a mí la abogada: John Freddy, el gobierno americano le concedió a usted primero la visa O1 de habilidades extraordinarias. Estados Unidos no quiere que usted se regrese para su país.
país. Fue así como, basado en su talento, creó su propia empresa y se propuso ascender por el Monte Lee, sin dejar caer el balón hasta llegar al emblemático letrero de Hollywood, en California, Estados Unidos. Llegar a la cima en el tiempo establecido fue para mí un orgullo, porque el recorrido era de 1 hora y llegué en 56 minutos .1. Fueron 320 metros los que ascendió John para por siempre dejar inscrito su nombre como el primero en lograr este hito e imponer el récord Guinness. Mientras en Londres están por jugar en el Abierto de Wimbledon, los colombianos Camila Osorio, Daniel Galán y en dobles Juan Sebastián Cabal, Robert Farah y Nicolás Barrientos. En el país se trabaja con los semilleros. Matías Rodríguez es uno de los niños que va encontrando su camino en el tenis. Siendo sincero, no sé. Yo a los 3 años no sé qué fue lo que vi, pero yo cogí una raquetica que tenía en la casa y puse pimpones en filita y empecé a jugar con los pimpones. Y ahí me empezó a gustar el tenis. Y como él, más de un centenar de pequeños de todo el país juegan periódicamente. Estamos realizando 1 o 2 a nivel nacional en el mes, alrededor de 24 torneos en el año. Los encargados de organizar los torneos se enfocan en lo didáctico y recreativo. Hemos logrado que a nivel de entrenadores y papitos se baje un poquito la presión, y eso trayendo este tipo de eventos que son un poco más recreativos. Por supuesto, existe un ganador. Y esos ganadores sueñan en grande. Primer colombiano en ser el mejor del mundo en sencillos. He ganado trofeos en dobles y en algunos en sencillos, de campeona y subcampeona. Y junto a ellos, los niños que representarán a Colombia en Uruguay. Sudamericanos en la punta de empieza el 27 de junio. Muy feliz de representar a Colombia, solo los 3 mejores del país van a ir y estoy muy orgulloso de eso. Y hablan de sus fortalezas. Mi derecha es muy potente y confío mucho en ella, y en el revés es muy consistente y fuerte, así que pues los dos. Con ellos y los más pequeños, el tenis colombiano le apuesta al futuro. A 6 meses del Campeonato Suramericano de Atletismo Máster que realizará Bogotá, los participantes locales se alistan para clasificar a la cita surcontinental. Salud, vida y amor. Definitivamente aquí se resume la felicidad de todo lo que resume el hombre. Desafortunadamente a veces no valoramos lo que tenemos, gratis. ¿Qué tenemos gratis? Vemos, caminamos, hablamos. Son los atletas que encontraron un mayor significado al resultado deportivo. Muchos años entrenando, muchos años haciéndolo, y la verdad ha mejorado mi estado físico, mi salud mental. Yo cruzo la puerta de la pista y me transformo porque dejo atrás todo y aquí vengo a relajarme, a soltar, a darme vida a mí. En esta ocasión hay una motivación especial. Hay una competencia muy importante a la cual queremos participar y es el campeonato de suramericano. Igual para llegar al suramericano, obvio tenemos que haber estado en distrital, campeonato distrital y nacional. Pues estamos emocionados, aspiramos a llegar a podium, medalla de oro. Sí, el Suramericano Máster, que consiguió a Sodimaster y que ahora organiza la Asociación Nacional. La invitación es a que todos los atletas que estén en las categorías de 30 a 100 años puedan participar en este Suramericano. Es una bonita oportunidad. Por eso ya han participado en competencias durante el año. Hace poquito hice la línea. La maratón de la línea, pues bueno, pues para mí 5 kilómetros nada más. Hacen parte del grupo Servita Corre, este equipo que poco a poco se fue conformando y se volvió competitivo. Hay por lo menos 3 atletas que están en las condiciones para dar lo mejor allá. Por eso la invitación a nivel nacional. Nunca es tarde para empezar. Hay gente que ha iniciado a los 50 años y ahorita tiene 90 años y sigue compitiendo. Hermoso, ha sido algo muy bueno en mi vida y me ha fortalecido a pesar de todos estos problemas que ha habido después del COVID-19. Cada impulso, cada paso, cada esfuerzo tienen como meta el Suramericano del 20 al 28 de noviembre en Bogotá. Con cada aporte que haces, apoyas la labor investigativa de Noticias 1. Somos un medio independiente que, gracias a tus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. A través de baki.co/inclinada la red independiente, puedes hacer aportes desde 10.000 pesos. Ingresa y conoce los productos que puedes recibir con aportes especiales. Buzo en color gris, negro o blanco, morral reflectivo,
kit de mascotas, camiseta tipo polo o la sombrilla de Noticias 1. Y atención, solo por este fin de semana recibe el combo morral más sombrilla de Noticias 1 por cada aporte de 200.000 pesos o más. Ingresa a baki.co/inclinada la red independiente, haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Pues Mauro, muchas gracias. Recuerden que nos vemos mañana lunes, también en las redes sociales, y mañana lunes a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.